Buenos días a todos y bienvenidos en el portal Más Colombia. La aprobación del proyecto de reducción de la semana laboral de 48 a 42 horas llama a la ocasión para hacer un balance de la productividad del trabajo en el país. Para ello estamos con Pablo Adrián Garlati Bertoldi, doctor en Economía y especialista en mercados laborales, que se desempeña como profesor y director de la carrera en Economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctor Garlati, le agradecemos por estar con nosotros. No, con gusto, Lois. Gracias por la invitación. Bueno, entonces para empezar, sabemos que en promedio un trabajador colombiano trabaja cerca de 2.496 horas al año. En Costa Rica dedica 2.060 horas y en Dinamarca trabaja 1.380 horas. ¿Cómo usted explica esas diferencias tan marcadas? Mira, una de las explicaciones principales, digamos, hay muchas, digamos, lógicamente, pero una de las principales tiene que ver con el nivel promedio de vida, que normalmente es medido por el PIB per cápita, digamos. Y bueno, el PIB per cápita, por ejemplo, en Colombia está como en 14.600 dólares PPP, según el Banco Mundial. Costa Rica está más alto, digamos, está en 20.000. Digamos, mientras que Dinamarca todavía está mucho más lejos, está en cerca de 58.000, digamos. Entonces, claro, o sea, lo que eso hace, digamos, y es precisamente lo que ocurre a medida que los países siguen creciendo mucho, bueno, en general los países necesitan, el trabajador promedio necesita trabajar menos para alcanzar el mismo nivel de vida. Entonces, precisamente a medida que el país crece, digamos, se tiende a trabajar cada vez en promedio un poquitito menos. Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando la jornada laboral en Colombia? La jornada laboral en Colombia, en términos legales, ha sido en las últimas décadas de 48 horas. Eso no ha sufrido grandes cambios. Digamos. Recién ahora se viene este cambio con esta reforma. Pero en términos de lo que la gente trabaja, digamos, sí, se ha reducido un poquitito. Empezó en 47 horas promedio en el 2008 y en el 2020 se redujo a 44. Bueno, el 2020 no nos hacía un año un poco especial, pero se redujo un poquitito, un poco menos para los asalariados de 49 a 47 y para los cuentas propias de 45 a 41. O sea, incluso con el crecimiento de Colombia ya hay una disminución del número de horas trabajadas. Y bueno, doctor Garlati, en su concepto, ¿cuál podría ser el impacto de la disminución de la jornada laboral para los trabajadores y los empresarios? Bueno, va a depender como, mucho del tipo de trabajo y el sector económico. Por ejemplo, para los trabajadores por cuenta propia, casi todos informales, el efecto seguramente sea nulo. Seguramente ahí no haya mayor cambio porque básicamente no tiene un empleador que tenga que someterse a esa legislación. En cambio, para los asalariados que estén muy formales, por ejemplo, gobierno y bancos, seguramente vean su jornada de trabajo reducida, digamos, porque precisamente ellos sí tienen empleadores que están muy atentos a las regulaciones. En cambio, hay otros empleadores que son muy informales, como agricultura y comercio, donde no van a ver una gran diferencia porque básicamente que el gobierno, el Estado tenga la capacidad para hacer cumplir la legislación va a ser difícil. Entonces, seguramente en esos casos tampoco haya el gran cambio. Y bueno, ¿a las empresas les conviene que se reduzca la jornada laboral? La verdad que no, o sea, porque básicamente lo que hace eso les pone, ya es muy difícil, digamos, la contratación en Colombia por un alto nivel de salario mínimo y además todos los costos no salariales, o sea, son costos, los parafiscales y demás. Y esto va a hacer que, obviamente, el empleador tenga todavía otra inflexibilidad adicional a la contratación de trabajadores. Entonces, lógicamente, a la empresa, al empleador, no le sirve. Y bueno, la ANDI ha estimado que con el proyecto se podrían perder 500.000 puestos de trabajo. Doctor Garlati, ¿usted está de acuerdo con esto? Yo estuve buscando cómo la ANDI puede haber llegado a ese número, no lo encontré. Yo no estoy seguro de si ellos se están refiriendo a despidos, eso no está claro, digamos. Yo no creo que ese sea el caso, porque sería difícil que simplemente porque le han reducido 2 horas de trabajo al empleado, vayan a despedir 500.000 de personas en general, no creo. Lo que sí puede ocurrir, que sí creo que una de esas venga por ese lado, la crítica de la ANDI, venga por el lado de la contratación adicional de empleados. Quizás ahora con esta reducción de la jornada laboral, vean los empleadores en duda la idea de contratar más empleados y quizás en el espacio de tiempo, porque todavía falta, esta reforma va hasta el 2026, sí puede ser que hasta ese año pueda que en una de esas si había 500.000
de puestos de trabajo proyectados para contratación, en una de esas eso no ocurre. Eso sí puede llegar a pasar. Bueno, creo que es importante volver a un concepto clave. ¿Qué es la productividad del trabajo y cómo se mide? O sea, en términos generales, digamos, o sea, hay una visión muy micro de la cosa, que eso es básicamente cuánto en general, digamos, se produce dividido en la cantidad de trabajadores detrás de esa producción, digamos, ¿ok? En términos macro, digamos, o sea, a la hora ya de medirlo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, en macro, en la práctica, lo que se hace es tomar el valor agregado, por ejemplo, ya sea de la economía o de un sector económico, y dividirlo en el total de trabajadores. Así es como típicamente se hace el cálculo de productividad del trabajo en la práctica. ¿Y de cuánto es la productividad laboral en Colombia? Y bueno, en comparación con otros países latinoamericanos, ¿cómo se ubica Colombia? En Colombia, según los cálculos de la OIT, la productividad está calculada en aproximadamente 31.182 dólares PPP de 2011. Esos son datos para 2019, o sea, justo antes de la pandemia. Y en términos regionales, digamos, cuando uno ve los mismos cálculos de la OIT y uno observa, digamos, cómo está posicionada Colombia, digamos, supongamos, o sea, yo hice una lista de 22 países de Latinoamérica, Colombia está exactamente a la mitad. O sea, entonces uno toma 22 países, Colombia está exactamente a la mitad, está con el puesto 11. ¿Okay? Está exactamente a la mitad. Está por debajo de Argentina, por ejemplo, y Brasil, digamos, pero está por arriba de Paraguay, Ecuador, Perú o Bolivia. ¿Cómo hacer más productivas las horas de trabajo? ¿Qué medidas se deben implementar para aumentar la productividad de la mano de obra? Esa es una buena pregunta, digamos. Hay mucha, depende por dónde uno lo quiere encarar. A nivel micro, por ejemplo, está muy probado, digamos, hay muchos estudios que muestran que, por ejemplo, que el efecto de pares es muy importante. Básicamente, si un trabajador ve que otro trabajador está trabajando, es muy difícil que un trabajador esté no trabajando. Entonces, hay un tema de pares muy fuerte, digamos, ahí. Pero hay otros factores a nivel empresarial que son importantes, como por ejemplo los métodos de compensación, los salarios, la flexibilidad de las horas, el escalafón laboral, o sea, que uno pueda ser promovido. Hay muchos incentivos que hacen que las empresas tratan de decidir sobre mejorar la productividad de sus trabajadores. Ya a nivel macro, a nivel del lado, digamos, del Estado, digamos, sin lugar a duda, una de las cosas donde el Estado más debería apuntar para mejorar la productividad del trabajador en específico, por ejemplo, sin lugar a dudas, sería la educación, y especialmente no solamente mejorar la cantidad de años de educación, sino la calidad de la educación, especialmente en la básica y la media, ¿ok? Probablemente eso mejoraría mucho la cosa, digamos, desde el lado del trabajador. Y otra discusión que está habiéndose en los últimos años es el tema de tratar de flexibilizar un poco la regulación para que haya nuevas empresas y sea más fácil abrir nuevas empresas y generar dinamismo en la economía. Pero también hay muchas áreas en donde el Estado puede ayudar mucho, tanto en forma directa como indirecta. O sea, por ejemplo, generando en muchas regiones del país, específicamente en Colombia, mayor presencia de Estado, más fiscales, más jueces, menos corrupción, digamos, por ejemplo, en términos indirectos, más infraestructura, carreteras, puentes, vías, acueductos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que donde el Estado tiene un protagonismo muy grande y eso ayuda mucho al crecimiento de las ciudades y de las regiones. En el caso de los cuenta propia, ¿qué pueden hacer para elevar esta productividad? En el caso de los cuenta propia, ese sí es un grupo más complicado, digamos. Es un caso difícil porque básicamente la cuenta propia, digamos, es un tipo de empleo en donde se refugia a la gente ante falta de empleo asalariado, especialmente empleo formal asalariado. En el corto plazo, lo más razonable de hacer es tratar de buscarle alternativas de formalización que no requieran, por ejemplo, que el trabajador gane un salario mínimo, porque, por ejemplo, mucho de la regulación laboral colombiana se fija en que el trabajador gane por lo menos un salario mínimo más para ofrecerle un montón de beneficios. O sea, se podrían hacer cosas sencillas como para darle alguna u otra alternativa de formalización que le permita cosas sencillas que, por ejemplo, han surgido con el tema de la pandemia, por ejemplo, de abrir cuentas bancarias y tener acceso a préstamos pequeños. Eso, por ejemplo, le podría ayudar mucho al trabajador por cuenta propia no solamente para aumentar su productividad, sino seguramente para aumentar su bienestar.
hay estudios que muestran que en Dinamarca, por ejemplo, quedarse después de la jornada laboral es visto como una muestra de pereza, pues significa que el trabajador básicamente no cumplió con las metas del día. ¿Cuál es la lectura predominante de los jefes en Colombia frente a las jornadas laborales largas? En los lugares, digamos, como Europa, como Dinamarca, en Alemania, lo que se busca precisamente es que el trabajador, en las horas que está en la oficina, trabaje precisamente y haga pura y exclusivamente eso, digamos. De hecho, hay una ley en Alemania que va en contra, digamos, de que el jefe busque a su empleado fuera de esas horas laborales, digamos. Está, digamos, directamente prohibido por ley. En Latinoamérica, bueno, y específicamente en Colombia, hay más una cultura exactamente al contrario, hay más una cultura de marcar horas, de que el empleado esté ahí. Bueno, doctor Pablo Adrián Garlati, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. No, un gusto, Elois. Bueno, hasta Muchas luego. gracias por la invitación.